Nos está dando dos comunidades que vamos a tocar el día de hoy, dos comunidades de las cuales evidentemente soy un enamorado, que muy probablemente muchos de ustedes ya hayan oído hablar de ellas, que son, por ejemplo, la comunidad de Navarra y la comunidad de La Rioja. Entonces, Navarra, quien hable de Navarra, pues se acuerda Pamplona, ¿no? Los Sanfermines, son conocidísimos. Y La Rioja, pues evidentemente quien hable de La Rioja, pues siempre hablamos del buen vino que nos dan estas tierras, ¿no? Entonces, arranquemos este viaje por Navarra. Y esta es una de las zonas con mayor belleza que podemos visitar en España. Sin duda, Navarra, hacer un viaje por esta comunidad, podríamos disfrutar de grandes contrastes paisajísticos, desde esos verdes y montañosos Pirineos navarros hasta los parajes semidesérticos de las Bardenas reales. Entonces, hay tres modalidades para dar de viaje que se puedan dar en Navarra, en esta comunidad. Por ejemplo, el Camino de Santiago. Hablamos del Camino de Santiago que puede iniciar aquí esa peregrinación en bicicleta y nos ofrece dos vías siempre, una por carretera y otro por el camino señalizado. Siempre en bicicleta, ¿no? Lo que se trata de hacer si se quiere llegar hasta Santiago, ojo, se puede hacer a caballo, en bicicleta, caminando, siempre con coche de apoyo, con guía, todo. Pero la alternativa, por ejemplo, aquí en bici es muy demandada por nuestros clientes. Y la primera alternativa es por la carretera. Es una alternativa que discurre por carreteras locales, ¿no? A las que las autovías, pues evidentemente, han descongestionado de tanto vehículo y tanto tráfico, pero en las que también evidentemente hay que tener en cuenta el tráfico, sobre todo a las entradas de los núcleos de grandes poblaciones. Y la segunda opción comprende tramos un poco más duros, que hay bastante desnivel por la orografía y obligan en muchísimas ocasiones a bajarse inclusive desde la bicicleta y llevarla en hombro, ¿no? Entonces, esto es una de las opciones que nos puede ofrecer, por ejemplo, Navarra, el Camino de Santiago. Otra de las opciones que nos ofrece Navarra, la nieve, el esquí de fondo. Actualmente Navarra es todo un referente para la práctica de esta modalidad, ya que cuenta con dos centros de esquí especializados de fondo, donde pues los clientes podrán disfrutar de esos primeros pasos sobre los esquí o mejorar el nivel o todo esto. Entonces, dentro de esas hay dos centros importantes y uno es el centro de esquí de fondo de Larraguebelagua. Es uno de los más importantes. Y el segundo es el centro de esquí de montaña Irati Abodi. Ojo, el primero ofrece unos 32 kilómetros muy bien acondicionados para la práctica de este esquí. Y aquí este Irati Abodi cuenta más o menos con unos 22 kilómetros de pista para hacer este esquí de fondo. Entonces ya hemos visto dos temas que se pueden hacer en Navarra. Camino de Santiago, y también podemos hacer el tema de nieve, pero también podemos hacer el senderismo. Entonces podemos pasear por esos prados siempre verdes, entre esos robles centenarios, junto a un río por donde pasó en su día el tren. Y entre tanto, pues como dices, a esos amantes de la naturaleza, es hacer ese contacto directo, vivo con la naturaleza, que se pasean cogiendo palos, hojas, las castañas o tirar piedras, ¿no? Descubrir un pueblo con encanto, es muy fácil dentro de estas rutas. Dar de comer a un caballo, o sea, es la esencia pura del campo, o ver cómo pastan las vacas o las gallinas. Entonces, de verdad que es muy importante, es una tierra que brinda todos esos contrastes paisajísticos y que permiten de que podamos disfrutar de otra manera. Entonces, hablamos que Navarra nos ofrece ese Camino de Santiago, nos ofrece la nieve, una gran variedad, y el senderismo. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con Pamplona. Y lo que hablaba es conocida mundialmente, a nivel internacional, por los conocidísimos encierros, por San Fermín. Entonces, las fiestas de San Fermín son popularmente conocidas como Sanfermines. Entonces, son unas fiestas de interés turístico internacional. ¿Quién no ha oído hablar de los Sanfermines? Entonces, esta fiesta se celebra en honor a San Fermín de Amiens. Se realiza cada año en Pamplona. Entonces, los festejos comienzan con el chupinazo desde el balcón del ayuntamiento. ¿Y qué es el chupinazo? El chupinazo es
es aquel acto de lanzamiento de un cohete que anuncia que los Sanfermines empiezan. Entonces es la señal, es algo muy bonito, muy característico, la señal que espera todo el mundo allí impaciente para amarrarse. Ojo, la gente no tiene amarrado el pañuelo rojo, que vemos que todos están vestidos de blanco y tienen el pañuelo rojo. Entonces, cuando se hace el lanzamiento del cohete, que se llama, es conocido como el chupinazo, da esa señal para que todo el mundo se amarre el pañuelo al cuello y empiezan esos 9 días intensos de fiesta ininterrumpida. Entonces, este chupinazo se realiza a las 12 del mediodía cada 6 de julio. Al mediodía el chupinazo y empiezan las fiestas, son 9 días que terminan a las 12 de la noche del día 14 de julio. Y entonces ahí es cuando se canta esa canción que dice, pobre de mí. Entonces, esto es Navarra es conocido internacionalmente por esto, evidentemente, y quién va a decir que no hay que quitarle mérito ni valor turístico a esta parte. Pero también nos estamos perdiendo de una de las ciudades más bonitas del país si solamente vamos a encajar o encasillar a Pamplona. Eso es una ciudad que cuenta con monumentos impresionantes, por ejemplo, como las murallas, de las que hablaremos más adelante, la gastronomía de la buena, espectacular, y un ambiente muy grande, a raudales, una gran cantidad de ambiente. Entonces, de las cosas que nosotros podamos disfrutar en Navarra y en su capital, vamos a hablar ahora. Por ejemplo, las murallas abalortadas tienen una extensión total de 5 kilómetros. Estos muros impenetrables han crecido y han evolucionado durante siglos al mismo ritmo que la ciudad. Y, por ejemplo, el día de hoy podemos disfrutar de un agradable paseo entre los bastiones, baluartes, los fuertes con vistas privilegiadas sobre la ciudad. Podemos acabar inclusive, después de hacer todas estas visitas, sobre la impresionante y la misma ciudadela. El conjunto es imponente, por lo que siempre le recomendamos a nuestros clientes que se tomen una visita aquí con muchísima tranquilidad, visitar esos rincones de la muralla. Por ejemplo, uno de los que más le suelen gustar, y bueno, personalmente a mí también me gusta, son los que están cercanos a la Plaza de la Virgen de la O. Tiene unas vistas espectaculares. Podemos pasar, por ejemplo, por el parque, hay un parque que se llama La Taconera, y donde uno ve esa conjugación entre jardines y murallas, ¿no? Es una perfección. O hacer un paseo por el río Redín, por la cantidad de miradores que tienen. Entonces es de verdad espectacular y sobre todo admirar esa forma pentagonal que tiene esta muralla. Otro de los lugares impresionante, la Catedral de Pamplona. Y aquí estaríamos ante una joya auténtica, una joya gótica, dentro de un envoltorio como neoclásico. Entonces, así es esta catedral de Santa María la Real. Es una mezcla de estilos que esconde grandes tesoros. Y entre ellos, entre los tesoros que esconde esta catedral, destacan, por ejemplo, los sepulcros reales de Carlos III de Navarra y Leonor de Castilla. Tiene un claustro gótico que es considerado uno de los más bellos de su estilo. Otro de los lugares, el ayuntamiento, está ahí en la plaza consistorial. Y este ayuntamiento es uno de los edificios más espectaculares que podemos ver aquí en Pamplona. Está situado en plena plaza consistorial, junto con la oficina de turismo. Y la belleza, bueno, de por sí la podemos ver, radica en esa fachada de corte barroco y los vivos colores. Y la plaza en general es muy bonita y hay un gran ambiente a todas horas del día. Entonces, como nota curiosa, les diré que esta plaza, o sea, cuando estamos en la plaza, vamos a ver, ahora vemos la foto, pero cuando estamos en la plaza vamos a ver las dimensiones que tiene la plaza. Es una plaza pequeña, pero aquí, en esa plaza y en ese ayuntamiento, en esos balcones, es desde donde se lanza el chupinazo, el cohete. Entonces, para que se hagan ustedes una idea, esta plaza llega a acoger hasta 12.500 personas al mismo tiempo. Entonces, imagínense, una media más o menos de 3 personas por metro cuadrado. Entonces, cuando tengamos la posibilidad de estar en esta plaza, vamos a ver, Dios mío, qué números, qué cantidad de gente se puede apilar o puede acoger esta plaza. Importante, hermosa, la fachada, lo colorida, es muy bonita, ¿no? Vamos a hablar de la iglesia de San Saturnino. San Saturnino es el patrón de Pamplona.
Entonces seguro que lo esperamos. Siempre esperamos que fuera San Fermín, ¿no? Entonces, no, este es el patrón. Entonces, San Saturnino o San Sermín, se le puede llamar de diversas formas. Es el verdadero patrón de la ciudad. Y la iglesia está levantada en su honor. Es una de las iglesias más bonitas de Pamplona. Entonces la podremos distinguir por esas dos torres que tiene y un atrio porticado que nos invitan directamente a entrar. Entonces, además, solo hay que mirar hacia nuestros pies, o sea, miraríamos hacia abajo para poder descubrir un viejo pozo en el que San Saturnino bautizaba a los primeros cristianos de la ciudad. Y entre ellos, entre los que bautizó, está el siguiente protagonista, que es San Fermín. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, la capilla de San Fermín, y a ver, si San Saturnino es el patrón de Pamplona, muchos dicen qué significado puede tener San Fermín para la ciudad, ¿no? Entonces, para empezar, este famoso santo es copatrón de Navarra. Pero les contaré algo más de la historia para que lo podamos entender. Resulta que San Fermín fue discípulo de San Saturnino y llegó a convertirse en el primer obispo de Pamplona, que Pamplona era su ciudad natal, durante el siglo III, el siglo III. Más adelante también sería el obispo de la localidad francesa de Amiens. Por eso le llamamos San Fermín de Amiens. Allí fue donde murió San Fermín, en Amiens. Murió decapitado y ahí descansan sus restos. Entonces, después de contarles esa historia, me queda decirle que esa capilla de San Fermín se encuentra en el interior de la parroquia de San Lorenzo. Entonces, merece de verdad la pena entrar a disfrutar de esa preciosidad, observar evidentemente la capilla de San Fermín y la curiosa mezcla que se produce entre turistas, curiosos y devotos. Es una impresionante, de verdad que impresiona de manera brutal. Ir a Pamplona merece la pena también perdernos por esas callejuelas del centro histórico. Entonces, más allá de todas esas visitas, el casco histórico de Pamplona, de verdad que nos impresiona por el tamaño, por la belleza y por el buen ambiente que hay a todas horas del día. Entonces, siempre le aconsejamos a nuestros clientes que por un momento como que se olviden del mapa y se dejen llevar por esas callejuelas. Y nos gusta mucho cuando es ese atardecer, ¿no? Cuando los rayos del sol se filtran entre los edificios y te dejan unas estampas de verdad muy bonitas. Pero dentro de los lugares que podemos visitar, aquí en esa parte son el Archivo General de Navarra. Y ahí vamos a ver esta impresionante maqueta de Pamplona. Preciosa, es grande, es impresionante y muy trabajada, ¿no? También, por ejemplo, podemos visitar el Museo de Navarra, también muy interesante. La iglesia de San Nicolás, entre otros. Y ciertamente es imprescindible pasar por una de las calles más bonitas de la ciudad. Se trata de la calle Redín, que por un momento parece que nos hubiésemos trasladado a un pequeño pueblo de casitas bajas. Tiene una típica arquitectura popular navarra y es preciosa y se encuentra junto al lado, ahí al ladito de la catedral. ¿Cómo no cuando tenemos que hablar de gastronomía? Tendríamos que hablar de los pinchos, ¿no? Pinchos por Pamplona. Entonces ya estaban esperando porque ya hace hambre, ya va siendo la hora de comer. Aquí ya comimos, ya vamos es para la cena. Y allí muchos van a comer. Entonces hay muchas cosas que hacer aquí. Entonces, de verdad que para hacer una visita completa de Pamplona deberíamos hacer la ruta gastronómica. Entonces siempre es importante salir de pinchos. Aquí se dice el pincho o el cerveceo. Entonces, para ello tenemos varias calles de una visita obligada. Se trata de la calle, por ejemplo, Estafeta o la calle San Nicolás. Se encuentran ahí en el casco peatonal. Está muy cerca la una de la otra. Otra cosa, a veces hay una excursión que nosotros llamamos un jardín con vistas al firmamento. Entonces, nos vamos alejando un poco del centro histórico para descubrir, es un lugar muy curioso. Entonces, en Pamplona hay muchas zonas verdes, hay muchísimo bien, muy bonitas, como el que hablaba ahora, el Parque La Taconera, o hacer un paseo por el río Arga, la Ribera, o la propia Ciudadela. Pero entonces ahora nos vamos a ver a un parque japonés, y se trata de ese parque, el Parque Yamaguchi. Y aunque es muy pequeño, la verdad que es muy bonito. Entonces tiene puro concepto nipón. ¿Y por qué llamamos a esa excursión un jardín japonés con vista al firmamento? Porque justo aquí, al lado, también encontramos el planetario de Pamplona. Así entonces que si al cliente no eso le apasiona, vivir un ambientazo ahí un poco nipón y acercarse y le gusta
o le apasionan los misterios del universo, pues ahí tenemos a disposición un plan diferente y divertido. Hacer una panorámica, por ejemplo, desde el fuerte de San Cristóbal. Ojo, este lugar del fuerte de San Cristóbal es un lugar que en muchas ocasiones a muchos les ocasiona algún desasosiego, ¿no? Quizás por ese recuerdo, hay un capítulo muy cruel, o bueno, es historia evidentemente de España, y pues es bueno contarla también, un capítulo cruel de la historia por el silencio, por el aspecto desolador de los muros que hay aquí, que están siempre muy emborronados como con grafitis. Entonces, este fuerte de San Cristóbal nunca se utilizó para el fin defensivo con el que se había construido. Sirvió de cárcel durante la Guerra Civil. Entonces era la cárcel. Entonces allí, en el año de 1938, hubo una fuga masiva. Más de 700 presos republicanos se fugaron de la cárcel. Entonces, el final fue realmente triste, ¿no? Para la mayoría de ellos, pues, terminaron abatidos o muchos nuevamente encarcelados. Pero lo interesante, evidentemente, de esta visita no es que nuestros clientes vayan a sentir un desasosiego o enturbeciendo un poco el viaje, pero la atmósfera de este lugar es realmente inquietante. Pero tiene una ubicación perfecta, porque se encuentra ya en lo alto del monte que se llama el Monte Escava. Entonces nos deja una panorámica inigualable. De verdad es el mejor sitio donde podamos divisar toda la ciudad de Pamplona. Hay otro lugar, algunos de ustedes aquí verá, llamará la atención esta diapositiva. Entonces decimos que montañas de 1000 colores en las Bárdenas Reales. Entonces, este es un rincón bastante desconocido, era bastante desconocido aquí en España, ¿no? Pero esta serie, la Juego de Tronos, lo puso en el mapa para siempre. Y hoy en día es uno de los puntos más populares que podríamos visitar. Entonces, nadie quiere perder la oportunidad de disfrutar, por ejemplo, de un desierto repleto de formaciones geológicas súper fotogénicas, ¿no? Entonces, de colores intensos. De verdad que impresiona muchísimo más al natural. Entonces, se puede visitar haciendo una ruta en coche. Esa vuelta la denominamos nosotros una vuelta al polígono. Entonces vamos parando en los puntos más emblemáticos que hay de esta zona. Pero hay que tener en cuenta, siempre la llevamos muy guiada, porque los clientes que hagan una visita a esta zona no podrán salirse de la ruta que ya está marcada, de lo que decía la vuelta al polígono, porque muy buena parte de esta zona es propiedad del Ejército del Aire aquí en España, ¿vale? Entonces, de verdad que es impresionante, es bien bonito, es vivir ese desierto, ¿no? Esas montañas, y es una grandeza este lugar. Entonces, ya terminamos Pamplona, ya terminamos Navarra. Recordar que en Navarra podemos hacer muchas conexiones con el tema paisajístico, el cliente que quiera naturaleza, que quiera hacer senderismo, que quiera hacer nieve, que quiera disfrutar de las fiestas populares. Pues evidentemente San Fermín, hay que hablar sí o sí de San Fermín. Son 9 días al año, pero la verdad que tenemos muchos clientes que vienen interesados en participar de estas fiestas, y da para muchísimo más. De hecho, para esta zona estamos preparando unas visitas que las vamos a tener en nuestro folleto de experiencias. Entonces ahora nos vamos a ir para La Rioja. ¿Quién no habla hoy de La Rioja? ¿Quién no ha escuchado? ¿Quién no alguna vez no ha tenido la oportunidad de beberse un buen vino? Entonces esta es una comunidad uniprovincial, o sea, tiene una sola provincia, La Rioja. Ahí vemos que en la parte norte, por ejemplo, con Navarra, con el País Vasco, Castilla y León, Aragón. Entonces, tiene una extensión muy reducida, pero con una multitud de rincones que realmente son alucinantes. Entonces, La Rioja es vino, sí, y mal haríamos no hablar de vino. Realmente el interés turístico realmente que tiene esta zona es por el vino, por esa cultura del vino. Pero también esta tierra es capaz de producir, evidentemente, uno de los denominación de origen más prestigiosos de toda España. También nos ofrece una cantidad de paisajes, una concentración de patrimonio cultural inimaginable. Tierra de dinosaurios, más adelante van a ver por qué es tierra de dinosaurios, de majestuosas montañas, también de cascadas y de infinidad de pueblos con encanto. El turismo rural aquí se vive, se siente y se palpa. Entonces, empecemos, por ejemplo, por Logroño.
Entonces, siempre en Logroño nosotros decimos cuando hacemos esas escapadas o esas experiencias que vamos a hacer, inclusive para clientes que estén durmiendo en Madrid, va a haber una que vamos a llamar Logroño y las tapas de la calle Laurel. Entonces, vamos a comenzar por esta capital, la capital de La Rioja. La capital de La Rioja. Es una interesante ciudad, es famoso por ser parada imprescindible dentro del Camino de Santiago. Es muy popular también por el riquísimo patrimonio arquitectónico. También es popular por contar con una de las zonas de etapa más populares de toda España, ¿no? La calle Laurel, que también es conocida como la senda de los elefantes. ¿Y por qué se le dice la senda de los elefantes? Porque se dice que quien se atreve a entrar en esta zona puede salir con trompa y a 4 patas. O sea, imagínense cómo va a llevar. Entonces, esta zona congrega alrededor de 60 establecimientos entre bares y restaurantes. La mejor zona para hacer ese turismo de etapas, bajo nuestro punto de vista, por ejemplo, es Logroño y es esta zona concretamente. También se le conoce a esta zona, pues evidentemente por el nombre de su calle principal, pero en realidad es un conjunto de calles, de plazas, de callejuelas que se mezclan dentro del casco histórico. Entonces, además de poder probar las mejores tapas, no podemos tampoco marcharnos, por ejemplo, de Logroño, que esta es la experiencia que vamos a vivir, visitando la Concatedral de Santa María. Entonces nos perdemos por las callejuelas y en el casco histórico vamos a pasar y a pasear también por la orilla del río Ebro y visitar algunas de las bodegas con más solera que tiene esta ciudad. Ya nos vamos, por ejemplo, de aquí y vamos a ir a la Sierra de la Cebollera. Aquí una de las experiencias que vamos a montar la vamos a llamar Pueblos, Montañas y Cascadas. Entonces, esta queda al sur de la comunidad y es un punto fronterizo con la provincia de Soria. Entonces, nos vamos a encontrar, por ejemplo, aquí con un espectacular espacio natural que tiene más de 23.000 hectáreas. Entonces, está cuajado de pueblos con encanto, cumbres que superan los 2.000 metros de altura y hay rincones naturales de ensueño. Entonces, dentro de esos, cuando hablabas de cascadas, hay un lugar precioso que llaman las cascadas del puente Ra. Y es un conjunto de bellísimos saltos, ahí podemos ver de agua, que están ubicados en el corazón de este parque. Entonces también es muy recomendable hacer la visita de los pueblos con encanto, como por ejemplo Bichoslada o Lumbreras, o de rincones tan espectaculares como pueden ser estas mismas cascadas o la venta de piqueras. Entonces es de verdad un lujo para aquellos amantes de la naturaleza que quieren o buscan o demandan destinos que estén alejados del turismo de masa. Entonces, cuando hacemos esta especificación de este tipo de experiencias, es lo que ustedes van a encontrar en nuestro folleto. Este tipo de experiencias que muy probablemente por temas masivos, pues no se estén comercializando, no se estén ofertando de cara al cliente, ustedes van a tener ese folleto. Vamos a poder ofertarle a nuestros clientes todo tipo de viajes, de los que encuentren, de los más comunes, los más populares, hasta estos que son más específicos y más cargados de nuevas experiencias. Entonces, otro de los sitios, por ejemplo, que podemos visitar es Arnedo. Y la excursión de Arnedo la hemos llamado, la vamos a bautizar como Arnedo y la Cueva de los 100 Pilares. Entonces, esta, Arnedo, es la tercera localidad más poblada de La Rioja. Tiene aproximadamente unos 15.000 habitantes y es conocida como la ciudad del calzado, gracias a la próspera industria ligada al sector textil del calzado, ¿no? Entonces es muy conocida por eso y presume también de tener grandes monumentos. Además se esconde un gran secreto en el interior, literalmente en el interior de las colinas que estamos viendo allí. Hay kilómetros y kilómetros de cuevas excavadas en esa roca arcillosa que es como arenisca rojiza y que rodea toda la ciudad de Arnedo. Y entonces entre todas ellas destaca la llamada Cueva de los 100 Pilares. Es un conjunto rupestre que es visitable, lo podemos visitar, evidentemente vemos ahí que los suelos están bastante, o sea, son bastante caminables, por decirlo de alguna manera, entonces de verdad que impresionan. Y el origen de esto a día de hoy todavía sigue siendo un misterio. Entonces, chévere poder venir aquí a Arnedo y a la Cueva de los 100 Pilares. Ojo, estas experiencias, yo digo, las vivimos desde Madrid, pero también para aquellos clientes que se quieran alojar, por ejemplo, desde el mismo Pamplona o inclusive que estén haciendo pernoctación en Logroño, lo podemos hacer. Otra de las ciudades que podemos visitar, Calahorra. Entonces, una gran ciudad, es la segunda en población
Recordemos, la primera Logroño, evidentemente la segunda es Calahorra y la tercera es Arnedo. Entonces, la segunda en población de esta comunidad. Y es una de las grandes sorpresas que nos tiene reservada La Rioja Baja. Diferentes culturas han dejado su impronta dentro del centro histórico de Calahorra durante 2 milenios. Entonces, hay un extenso intrincado de callejuelas peatonales, monumentos llenas de monumentos, de lugares de interés, la catedral, el palacio episcopal, las iglesias, monasterios. Además, Calahorra presume de contar con los más importantes restos del Imperio Romano y de tener la mejor huerta de toda España. Entonces lo podemos comprobar en el interior de dos museos súper interesantes, que son el Museo de la Verdura y el Museo de la Romanización. Y entonces, si alguna vez queremos coincidir o que nuestros clientes coincidan con esta visita, hay unas jornadas gastronómicas, la jornada gastronómica de la verdura, que se celebra aquí en Calahorra y que se celebra muy pronto, en la última semana de este mes, del mes de abril. Vamos a una ciudad que a mí me encanta, me fascina, es de esas pequeñitas y para mí no deja de ser una ciudad importante. Entonces, Haro es la capital del Rioja. Ojo, Logroño es la capital de La Rioja, de la comunidad, pero Haro es la capital del Rioja, del vino de Rioja. Entonces es imposible, seguramente todos los que estamos aquí presentes habremos escuchado hablar alguna vez de esta pequeña ciudad de Haro, o muchos habremos tenido la oportunidad de visitarlo. Entonces, si somos amantes del vino, pues evidentemente estamos allí. Estamos hablando de la llamada capital del vino Rioja. Es un potente reclamo turístico, de verdad, que traspasa fronteras gracias a ese casco histórico que tiene de bien declarado interés cultural y por su impresionante barrio de la Estación. Es un lugar único. Presume de tener la mayor concentración de bodegas centenarias de La Rioja, de España y muy seguramente de todo el mundo. Nombre de bodegas tan emblemáticas como, por ejemplo, López de Heredia, bodegas bilbaínas, por ejemplo, bodegas Muga, entre otras. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos visitar el Museo del Vino Vivanco, en Briones, que es una población muy cercana ahí a Haro. Entonces, si viajamos a Briones, evidentemente es para conocer el considerado mejor museo del vino del mundo. Y le estoy hablando de este museo. Es una gigantesca muestra que recoge miles de objetos relacionados con la historia y la evolución de los procesos de la elaboración del vino. Es la joya de la corona. Aquí hablar de las obras artísticas de autores de un nivel espectacular como son Sorolla, como son Picasso, Miró, Dalí, entre otros muchos. Entonces, además, aquí en esta bodega podemos reservar una visita combinada con el museo, con la bodega subterránea. Podemos hacer una cata posterior de vino y rematar con una deliciosa comida en el restaurante. Tengamos en cuenta que todas estas bodegas cuentan con restaurantes también. Entonces, para probar, para degustar, evidentemente una visita completísima se puede hacer aquí. Más adelante vamos a hablar un poquito más de vinos, pero hablemos, por ejemplo, de los monasterios de Suso y Yuso. Entonces, probablemente es uno de los lugares más populares para hacer la peregrinación. Entonces, son estos el monasterio de Suso y Yuso, y ambos son patrimonio mundial por la UNESCO y son considerados la cuna de la lengua castellana. Y es que aquí en el interior se escribieron las llamadas glosas emilianenses. Entonces, es un documento que data del siglo X y que contiene, según dicen, las primeras anotaciones escritas en castellano. Entonces, evidentemente, más allá de su importancia histórica, el conjunto monástico es una maravilla arquitectónica, es de verdad brutal. Entonces, Suso y Yuso no son los únicos que hay, los únicos monasterios, pero evidentemente son los más importantes. Pero, por ejemplo, aquí podemos encontrar el monasterio de, Dios mío, aquí se me perdió, se me dejó, Valvanera, y también el monasterio de Santa María la Real, que hay una población que se llama Nájera, y ambos están muy cerca los unos de los otros. Entonces, seguir hablando, por ejemplo, de La Rioja, pues podríamos hablar, por ejemplo, de las peñas de Iregua, Leza,
Jubera, no quiero dejarme nada en medio, pero tampoco quiero ser muy pesado. Ortigosa de Cameros, que tiene una catedral subterránea. La Rioja, cuando decía yo en principio, hablaba que es una tierra de dinosaurios, pues tengamos en cuenta que ahí se han encontrado algunos yacimientos, algunas huellas, ¿no? Se dice que datan de esas épocas de los dinosaurios, y encontramos yacimientos, por ejemplo, el yacimiento del Enciso, el yacimiento de la era del Peladillo, o el yacimiento Barranco de los Cayos, que es una población que se llama Cornago. La mina, hay una mina en esta zona, la mina de pirita, es la más importante del mundo. Y entonces muchos me dirán, Alex, ¿qué es la pirita? La pirita, cuando esos encendedores, que aquí se llaman los mecheros, esa piedrita que hace el contacto y que hace la chispa para iniciar el fuego, esa es la pirita. Y hay una de las minas más importantes del mundo aquí. Entonces, anteriormente, bueno, esa cuando se compara contra el metal, ¿no? Entonces, esta propiedad que tiene este mineral lo hizo útil para las armas de fuego en su momento, ¿no? Pero esta aplicación ya está obsoleta, ya no se hace eso, ¿no? Entonces, bueno, estas son las experiencias que podemos vivir aquí y lo digo, pero es que sería criminal no hablar un poquito de vino. Voy a ser muy breve. Por ejemplo, bodegas de las muchas que podemos visitar en esta zona, para aquellos enólogos, para aquellos clientes que quieran o tengan esa cultura de vino, esos tours gastronómicos, todas esas cosas especiales, las manejamos. Tenemos contactos con todas las bodegas a nivel nacional, en toda parte, en la parte del Duero. Cuando estuvimos hablando de Castilla-León, recuerdan, también estuvimos hablando del Duero y de todas las bodegas que podemos hacer allí. Y aquí, por ejemplo, la bodega de Mida, de Muga, es una de las bodegas más reconocidas de La Rioja. Y según la lista que se ha elaborado, hemos querido elaborar una lista muy pequeña, pero es la mejor valorada de todas. Tiene todos los ingredientes para ser una de las mejores. No cabe ninguna duda. Goza de una gran calidad de los vinos, entre los que destaca uno que se llama Prado Enea, la Gran Reserva. De hecho, este vino ganó un premio, el de la Reserva del 2010, tuvo un reconocimiento como el tercer mejor vino del mundo. Entonces, aquí lo podemos también disfrutar. Otra de las bodegas es la bodega López de Heredia. Es otra de las de La Rioja más reconocidas, tiene más de 140 años de historia y está situado aquí en Haro, en la población que estábamos comentando. Y es una de las bodegas que para nosotros cuenta con las mejores condiciones para realizar algunos de los mejores vinos. Entonces, mantienen la tradición de la fabricación de esta misma. Entonces, ahí vemos Tondonia, que es el máximo exponente. Entonces, desde esta viña es uno de los vinos que tiene unos vinos históricos. Para el buen amante de los vinos, pues evidentemente sabe que son los mejores vinos de esta bodega. Podríamos hablar también, por ejemplo, de las bodegas franco-españolas. O sea, a pesar de La Rioja cuenta con muchos de los mejores bodegas de todo el mundo, en Logroño no existen demasiados, pero eso sí, los que hay son impresionantes. Entonces, sirva como ejemplo, por ejemplo, en Logroño, esta bodega de franco-español, son bodegas franco-españolas. Es una bodega que tiene más o menos unos 130 años de historia. Entonces, aquí el que más destaca de todos los vinos, podemos destacar, por ejemplo, el Bordón, el Gran Reserva, y el del año 2008 fue premiado por una de esas revistas estadounidenses que habla de los mejores vinos y espíritus de La Rioja, o como el monstruo de los vinos del año. Entonces también fue premiado, lo tienen ellos. Bodegas y viñedos Tritium. Entonces, está en la localidad de Cenicero. Es otra de las localidades reconocidas en La Rioja por los viñedos. Y un gran ejemplo es esta. Es una pequeña bodega, es familiar, dispone de 8 hectáreas de cepas, que son bastante antiguas, dicen que tienen entre 90 y 110 años. Entonces, si algo ha caracterizado esta bodega ha sido apostar siempre por la tradición, lo que le ha valido para consolidarse como una de las bodegas de La Rioja más distintivas. Entonces, aquí, ojo, aquí en todas las actividades etnológicas que podemos proponer o podemos tener en todas son muy variadas. Podemos visitar las bodegas, por ejemplo, aquí en esta concretamente, está situada en un edificio muy bonito que fue restaurado y que data del siglo XVI. Y aquí podemos observar cómo se elabora el vino, catar tres o 5 de los vinos, lo que quiera hacer el cliente, y además degustar de los menús. Entonces,
es muy particular, los menús que se realizan en las bodegas son con productos de proximidad de la misma región. Platos muy sabrosos como por ejemplo el cordero asado, el rabo de toro, el estofado, las pochas con codorniz, o una oportunidad espectacular para disfrutar de esta zona, ¿no? Otra de los que ya habíamos hablado, pero que evidentemente hay que hablar de las bodegas, porque inicialmente hablamos del museo, pero también el Bodegas Vivanco es una de las mejores bodegas también, y no es de extrañar que aquí en Briones es donde está esta bodega y el museo, es donde hay un terreno muy arcilloso, ¿no? Es calcáreo, dice, y el microclima supone condiciones muy inmejorables para el vino, se dice que es la zona perfecta. Entonces, se caracterizan por realizar vinos por la mejor selección de uvas y por tener un toque de modernidad. Es una personalidad única. Entonces, por ejemplo, uno de los vinos que fue galardonado aquí fue el Vivanco Reserva el año 2011, que fue premiado en el conjunto mundial de Tempranillo en el año 2017, sin ir más lejos. Entonces, en esta bodega, por ejemplo, es una bodega que nos resulta muy demandada por nuestros clientes, porque aquí tienen muy claro cuál es la experiencia que va a buscar el enoturismo, ¿no? Entonces es importante que lo tengan claro y así son esta bodega siempre nos ha facilitado ese trabajo. Son difusores indispensables del vino de La Rioja. Entonces, tienen el Museo de la Cultura del Vino, que ya lo vimos en un inicio, tienen un espectacular espacio con 5 salas de exposición permanente, junto con el Jardín de Baco, que está configurado por más de 220 variedades de uva de todo el mundo. Y por supuesto también podremos conocer la bodega, el proceso de elaboración del vino, ojo, en ese y en todas estas nos facilita mucho el trabajo, evidentemente, y así como una cata llevada a cabo por profesionales. Comer en el restaurante con un menú riojano, como decía el anterior. No me quiero ir sin hacer al menos alguna mención muy rápida de algunas bodegas que son importantes e interesantes y con las cuales evidentemente tenemos mucha colaboración. Por ejemplo, está la bodega de la finca de los Arandillos, la de David Moreno, la del Sebne, que es la compañía vinícola del norte de España, el ESEA, las bodegas bilbaínas, Campo Viejo, Roda, Martínez La Cuesta, el Marqués de Murrieta. Hay una infinidad de bodegas, pero estas que acabo de mencionar son las bodegas con las que nosotros habitualmente trabajamos en esa parte, en la parte de La Rioja. Entonces, para todos aquellos, acabamos de ver dos comunidades que de verdad son encantadoras. Navarra y La Rioja, dos comunidades que nos dan muchísimo juego para este nuevo proyecto en el que nos hemos embarcado de experiencias individuales, porque siempre para estas zonas hemos manejado grupos de familias o grupos de empresas o grupos así, pero entonces cuando tengamos la experiencia vamos a trabajar en base a este tipo de producto. Entonces, a todos, bueno, los que quieran ahora hacer alguna pregunta de cualquiera de estas dos regiones o cualquier otra pregunta, pues vamos dándole vida y materia a lo que quieran preguntar.